informaba Dani Linares. Los 8 candidatos presidenciales participaron en el último debate previo a las elecciones del 19 de noviembre. El encuentro estuvo marcado por llamativas declaraciones y también por algunas polémicas interpelaciones entre los aspirantes a la moneda. Queremos hablar en detalle de esta actividad, de qué es lo que viene también. Nos acompaña Ricardo Sierra Alta, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros aquí. Estábamos ya conversando fuera de cámara y analizando un poco qué fue lo que más te llamó la atención durante la jornada de ayer. Bueno, en particular la duración. Fue un debate muy extenso, muy largo. Yo creo que mucha de la gente que estaba sintonizando ayer no terminó de ver el debate, ¿ya? Que por lo demás se caracterizó por un ambiente muy confrontacional, ¿ya? Vimos pocas propuestas claras de parte de los candidatos. Pero, perdón, hubo menos enfrentaciones o confrontaciones que lo que habíamos visto en el debate del Archi, por ejemplo. Exactamente, ¿ya? Sin embargo, yo creo que hay un endurecimiento de los argumentos, ¿verdad?, en contra de algunos candidatos, lo cual no le hace bien probablemente al sector que está más desencantado con la política, que son los sectores, ¿verdad?, o los grupos etarios más jóvenes, que son precisamente donde se concentra el nivel más alto de abstención. En ese sentido, ¿cuál debería ser o cuál debió haber sido la actitud por parte de los candidatos? Convengamos que todavía van a seguir realizando actividades, van a seguir en entrevistas, ¿verdad?, en un uno a uno, claro, ya no en debate, frente a este electorado que todavía no está convencido de ir a votar, ya ni siquiera por quién, sino Así que de es. ir a votar. Bueno, la verdad es que yo echo de menos un nivel de empatía, ¿ya? Normalmente cuando uno en comunicación prepara un discurso, normalmente se pone en el lugar de las demás personas y no en el lugar de uno mismo. Lo que yo estoy viendo, eso es mi criterio, es que los candidatos todavía están desde una visión muy personalista de lo que va a ser su presidencia, su candidatura, ¿ya? Lo cual por un lado está bien, ¿ya? Pero por otro lado también tengo que hacerme cargo de cuáles son obviamente las discusiones principales y los requerimientos principales de aquellos segmentos, ¿verdad?, de aquel sector de la población que ve que su mundo político, el mundo político, perdón, al que lo rodea, no representa ni sus expectativas, ni sus ideas, ni tampoco sus aspiraciones. El formato lo permitía porque varios analistas lo han criticado durante esta mañana, el post o durante la noche de ayer, que más bien lo que se vio más que un debate, incluso los propios, algunos de los candidatos, decían que más que un debate lo que se vio fue entrevistas aisladas, cortitas, a cada uno de los candidatos. Incluso había quienes decían que, por ejemplo, lo que se había visto había sido una presión a los propios candidatos más que una posibilidad de que ellos plantearan ideas y con eso tratar de encantar al electorado. Es verdad. El tema de Eduardo Artés, de hecho, fue uno de los que lo planteó así. Exactamente. Bueno, si planteamos un debate presidencial, bueno, debatamos ideas. Caso lo dijo en algún momento, por ahí, ¿verdad? Evidentemente este panel, este interrogatorio al cual fue sometido cada uno de los candidatos no representa muy bien la esencia de lo que vendría siendo un debate. ¿Debate de qué? Debate de declaraciones, debate de alguna forma ideas que yo he sacado a través de la prensa. Eso no es un debate, en definitiva. Un debate significa tener una mirada, ¿no es cierto?, como estadista, como una persona que trata de proyectar el país un poco más allá de la pelea intestina, ya de ese enfrentamiento a nivel de medios de comunicación que no le hace bien a nadie. Entonces, lo que vimos ayer fue prácticamente un bombardeo de parte del pool de periodistas que de alguna forma para mí no representa la esencia misma de un debate, lamentablemente. Ahora, cuando hablamos del debate, hay quienes también han criticado la postura de los candidatos, que dicen, más que atreverse o jugársela por ideas nuevas, por mostrar alguna iniciativa que pueda encantar al electorado, resistieron. Es como en la última parte de la batalla, en la última parte de un partido de ajedrez, en el cual solamente resisten y enfrentan con una cara de impertérrita, sin emociones muchas veces,
los ataques de otros contendores o las preguntas de parte del panel de periodistas. Claro, lo que se reflejó ayer de parte de los candidatos era evidentemente un coaching que hubo previo a este debate, en el cual ellos se centraron mucho en su discurso. Y por lo tanto uno lo podía ver a través de las contrapreguntas. Los mismos periodistas insistían en que le respondiera la pregunta y los candidatos insistían en relevar su propio discurso. Lo cual evidentemente no deja contento a nadie, porque primero no le contestan la pregunta, segundo, ¿verdad?, se van por las ramas, ¿ya? Y eso lo vimos ayer en muchos candidatos, se manipularon estadísticas, se lanzaron ideas, ¿no es cierto?, bastante poco realistas, ¿no es cierto?, a la gente, y digamos, el electorado se da cuenta de eso. Si no estamos hablando con un jardín infantil. Ya la gente que ve televisión y que ve a esa hora televisión, ciertamente que tiene una visión mucho más crítica de lo que es la política y por lo tanto ya no estamos frente a un público al cual podamos convencer fácilmente con argumentos publicitarios, propagandísticos y que evidentemente no representan lo que la gente piensa realmente. Ahora, pero hubo un alto rating, promedio de más de 40 puntos, con lo cual se vio. Sí. En las redes sociales también hubo una respuesta importante respecto de la incidencia que estaban teniendo las declaraciones de los candidatos, con lo cual hay una contraposición respecto de esta falta de interés por parte de quienes ven y el de estar tan desencantados respecto del discurso. Ahora, yo te diría, sin ser profeta... Sí, no, pero por favor... ¿Ah? Pero si después del debate, ¿verdad?, analizamos probablemente el análisis de rating, ya que posterior a esto, cuando hagamos el desagregado por grupo socioeconómico, por grupo etario, vamos a ver que los que sintonizan este tipo de programas son siempre un mismo segmento y que probablemente pertenecen a los segmentos que ya tienen decidido por quién van a votar. Lamentablemente, los que deberían ver la franja o deberían ver este tipo de debates son aquellas personas a las cuales sabemos que se van a abstener. Esos son precisamente los que en un porcentaje mínimo tienen que haber visto la franja probablemente, ¿ya?, o el debate, mejor dicho, y seguramente no son precisamente aquellos que están en ese 40% de rating. Yo me atrevería, digamos, a relevar precisamente ese dato de análisis posterior. Y ahora, en ese mismo sentido, ¿hubo ganadores o ganadoras? A ver, sí, yo diría que las candidatas se vieron más dignas frente al resto de candidatos varones. Carolina Goich y Beatriz Sánchez no entraron en el juego ya confrontacional. Evitaron por todos los medios, ¿no es cierto?, de entrar en esa área chica peligrosa que significa el dime y direte. Ya ellas presentaron sus propuestas, hablaron claramente, establecieron un nivel de comunicación bastante empático, en cierta manera. Hablaron desde sí mismas, ¿no es cierto? Fueron muy honestas frente al resto de las personas de ahí mismo, ¿no es cierto?, que estaba en el set y el resto de la gente que la estaba viendo a través de televisión. No así el resto de los candidatos, a los cuales los noté muy nerviosos, muy pauteados, ¿ya? Inseguros, dubitativos en muchos casos. Porque vimos, por ejemplo, el episodio que se vio entre Marco Enríquez Ominami y Alejandro Guillermo, en el cual uno atacó al otro. De alguna forma la respuesta fue en un principio bastante mesurada, al no decir nada, al guardar silencio y decir que el silencio era lo mejor que había frente a este tipo de ataques. Bueno, eso es precisamente una de las cosas que la proxémica, ¿no es cierto?, hasta la comunicación no verbal ya nos entrega. Cuando hay actitudes, ¿no es cierto?, de silencio, ya, de no contestar, ahí uno tiende a pensar, recibió el golpe, ¿cierto?, se dio por aludido, no quiso enfrentar, ¿no es cierto?, la pelea. Yo pienso que un candidato político tiene que ser capaz de tener respuestas frente a este tipo de situaciones. Tiene que saber salir de este tipo de atolladero a lo que algunos de los candidatos lo llevó. Y esa duda, evidentemente que es mal percibido, yo creo, por mucha gente que lo está viendo en ese momento. Para usted, cuando dice que deberían tener más empatía los candidatos, de tratar de ponerse en los zapatos de quienes los están viendo, ¿faltaron temas?
Yo pienso que, a ver, se abordaron los principales temas que dentro de las encuestas, ¿verdad? Siempre están en primer lugar: seguridad, ¿no es cierto?, educación, salud. Pero, por ejemplo, hubieron importantes ausencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los migrantes? ¿Ya? ¿Qué pasa principalmente con el tema de la Araucanía? ¿Cómo se va a enfrentar ese tema? Guillé algo dijo respecto de eso, pero en general son temas que se obviaron dentro de la discusión y son temas realmente importantes para la ciudadanía en estos momentos. En este caso, cuando tratamos de proyectar un poquitito qué es lo que puede pasar, ¿usted cree que llegamos a segunda vuelta o que no va a haber segunda vuelta? Ya. El tema de la segunda vuelta yo creo que es un tema resuelto. O sea, vamos a tener balotaje, sin duda alguna. Ya va a haber balotaje. Y lo más probable es que ahí podamos ver oportunidades de un enfrentamiento a nivel de debate mucho más claro, ya mucho más cercano, con posturas, con ideas de programas en las cuales yo necesito ver al candidato cómo es capaz, ¿no es cierto?, de defender su idea país frente a su contendor. Cosa que aquí no hemos visto. Aquí vivimos mucha ideologización, mucha postura personal, mucha confrontación. Y eso no le hace bien. Pero cuando usted me dice que Carolina Goich, así como Beatriz Sánchez, lograron plantear de una postura mucho más honesta sus ideas, de mostrarse como ellas son, ¿eso no conquista un electorado? Aquellos que tal vez no tenían claro bien por quién votar todavía, o aquellos que pensaban tenerlo claro y que los lleva a cambiar su voto. A ver, bueno, ¿no es ese el candidato que se está buscando supuestamente? Claro. Bueno, yo lo dije antes con otros colegas, ¿verdad? Aquí para el debate se necesita que los candidatos tengan, ¿no es cierto?, una especie de coraza, ¿ya? Y no caer en el juego de los contendores. Yo pienso que en ese sentido Carolina Goich y Beatriz Sánchez, ¿no es cierto?, salvaron muy bien la oportunidad, ya tratando de instalar su propio discurso con los altibajos que tienen, ya, porque en general yo diría que en lo particular, a mí ninguna de las candidaturas, ¿no es cierto?, me deja contento con su discurso público, con su discurso publicitario, propagandístico, porque la verdad es que no se ven propuestas que sean muy fructíferas en términos de reencantar el electorado. Cuando hablamos del desempeño de cada uno de ellos, ok, yo le preguntaba, ¿hubo ganadores? ¿Hubo perdedores? A ver, es que eso depende un poco de la visión que uno tenga. Ya, yo diría que no quiero jugármela, digamos, diciendo que este u otro candidato se vio más débil. Pero cometió errores. Pero claramente a mí me dejó un sabor amargo la postura de Marco Enrique Ominami. A pesar que es de quien más se está hablando. En gran parte de los titulares hoy se nombra el episodio de Marco Enrique. Yo creo que probablemente ese haya sido el objetivo propagandístico ya que se quería tener. ¿Entonces se cumplió y fue un ganador? No creo que sea así. ¿Ya? No creo que sea así. El hecho de figurar más en los medios, ya no creo que sea, digamos, un indicador ya de un triunfo frente a este tipo de debate. Yo pienso que la gente se da cuenta, lo que yo te comentaba antes, la gente se da cuenta, ¿verdad?, de qué tipo de candidatos son los que representan realmente el pensar, el sentir de las personas. ¿Ya? Yo siento que, sobre todo porque yo hago clases en la universidad, y uno conversa diariamente con los estudiantes, que son justamente aquellos que están más desencantados del mundo político. Y lo ve con un nivel crítico muy alto. Ya tienen una absoluta desconfianza respecto de los candidatos, absoluta desconfianza de los discursos. No se compran ya este tipo de argumentos. Y en ese sentido, sobre todo por esta relación que tiene usted con el electorado más joven, con ese que usted me dice está desencantado, cuando hablamos de la forma, cuando hablamos del lenguaje no verbal que me mencionaba hace un ratito,
¿qué es lo que se debería haber visto? Como comentábamos antes, y gran parte de los análisis que se hacen durante la mañana dicen que los candidatos aguantaron, que se mantuvieron muy rectos, muy tranquilos en general, algunos más, algunos menos. Claro. ¿Qué es lo que se debería ver cuando usted me habla que las candidatas mujeres en este caso se mostraron más cercanas? Bueno, respecto al lenguaje no verbal estoy hablando, de las posturas, de los gestos, de las caras, de los tics. Sí, bueno, había una relativa calma, lo que transmitía cada uno de los candidatos. Sin embargo, se podía reflejar ya en la mirada, en la postura, que ellos tenían un claro nerviosismo frente, ¿verdad?, al panel de periodistas que lo estaba bombardeando con preguntas que sabían que les iban a venir, ¿ya? Y evidentemente eso demuestra también que su equipo, ¿verdad?, de campaña no han tenido la claridad suficiente como para instalar un discurso que sea, como te digo, empático y al mismo tiempo de alta conexión con su electorado más elusivo. Ahora, cuando hablamos de las campañas y de los equipos, porque ya sabemos que no es un candidato frente al mundo ni un candidato frente a la sociedad, es todo un equipo que analiza desde, no sé, el color de la corbata, claro, hasta si las mangas deberían ir hacia arriba o no, si es que debería tener un contacto más cercano, darle la mano o no darle la mano al futuro elector. Hay una estrategia que ya es conocida, que además se utiliza en otros países también. ¿Dónde caemos en el error entonces? A ver, ¿qué es lo que nos falta? Yo pienso que el tema, estoy entrando en el área del análisis político, necesariamente, porque yo veo que los discursos ya de cada uno de los candidatos es un discurso un poco antiguo, ya un poco, ¿verdad?, pasado de moda. Yo creo que el electorado, digamos, más elusivo, el que va a tener la alta abstención, recordemos que hay una cifra muy importante de eso, alrededor de un 80%, ¿ya?, de las personas que están habilitadas para votar, qué sé yo, no tienen decidido hacerlo, y por lo tanto ahí es donde está el quid del asunto. El discurso de los candidatos es un discurso hacia su electorado duro, reafirmando su idea y reafirmando, ¿no es cierto?, a su electorado que ellos son la mejor opción. Por lo tanto, lo más probable es que la siguiente encuesta, ya no van a haber más encuestas, si hubiera otra encuesta se reafirmaría exactamente lo mismo que ha sucedido anteriormente. ¿Ya? Es como cuando uno establece un piso. ¿Ya? Cada candidato tiene un piso de electores y ese piso de electores se va a repetir en cada una de las encuestas que se está haciendo. No estoy sumando más. ¿Ya? Y ese es el grave problema. Ahora, cuando hemos visto que encuestas a nivel internacional, ni siquiera me voy a referir a las nacionales, no han sido las predicciones que se esperaban. Cuando muchas de ellas dijeron que el Brexit no se iba a llevar a cabo en Gran Bretaña, así fue. Cuando muchas daban por ganadora a Hillary Clinton, finalmente ganó Donald Trump. Y así suma y sigue durante este año, porque tenemos un montón de ejemplos. O sea que tampoco han sido buenas predictoras de lo que finalmente ocurre. No hay nada más difícil de predecir que el comportamiento humano. Por lo tanto, yo creo que de aquí al 19 de noviembre, seguramente mucha gente que vio el debate, ¿no es cierto?, anoche, se lo está pensando, ¿ya? Está reflexionando de alguna manera. No tiene decidido, ¿verdad?, si va a votar o no, en primer lugar. Y segundo, por quién quiere votar. Pero lo más probable es que un alto porcentaje de esas personas vaya finalmente a votar, lo cual implicaría, ¿no es cierto?, un cambio en la balanza. Recordemos que las encuestas son preguntas, ¿cierto? Son preguntas que yo respondo libremente. A ver, ¿a quién me gustaría? ¿Por qué piensa usted que va a ser presidente? Ya, bueno, yo podría decir cualquier cosa. Ya podría tener incluso hasta mi candidato ya elegido. Sin embargo, vemos que las cifras no son contundentes, ¿ya?, y que en un balotaje, ¿verdad?, el escenario puede cambiar muchísimo. Bueno, estaremos muy pendientes y nada que hacer, esperar hasta el 19 y después ver cómo sigue la cosa. Muchísimas gracias. Ok, a ustedes. Que esté muy